En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta su emisora, Canal Palabra Viva. Este es su programa, El Deseado de Todas las Naciones, que conduce su servidor, Jason Grover. Sean todos bienvenidos los que nos acompañan una vez más a adorar, a conocer a nuestro Señor Jesucristo un poco más en esta noche. Y si eres nuevo sintonizando esta emisora, o tal vez nunca hayas escuchado de mí o de este programa, El Deseado de Todas las Naciones, quiero que sepas que eres más que bienvenido. Eres el invitado especial de honor para escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Porque aunque parezca repetitivo, este programa no tiene otro propósito, y esta emisora también, que dar a conocer aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Dar a conocer su evangelio y todo aquello que nos muestra su palabra respecto a nuestro Dios, el único y verdadero Dios, sus atributos, su santidad, su justicia, su ira, pero sobre todo su sacrificio en la cruz del Calvario, que su Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Algo que ciertamente no merecemos, ni merecíamos, ni mereceremos, si no fuese por los méritos de Cristo Jesús. Porque en nosotros no hay mérito ninguno, ni antes ni después. Simplemente justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Vamos a comenzar como acostumbramos y como nos corresponde, con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Señor amado, alabando, glorificando su nombre, mi Dios, dándole gracias, mi Dios, por permitirnos reunirnos una vez más esta noche, mi Dios. Un día más del Señor, donde usted nos ha permitido, mi Dios, adorarle, bendecirle, mi Dios, escuchar su palabra, mi Señor amado, adorarle, mi Dios. Y verdaderamente que estamos más que agradecidos, mi Dios, por haber llegado a nuestras vidas, mi Dios. Si hay alguno en medio nuestro en esta noche que nunca ha escuchado el Evangelio, mi Dios, le rogamos por sus infinitas misericordias, mi Dios, que venga a conocerle más plenamente, mi Dios, que llegue al arrepentimiento, mi Dios, que se reconozca pecador, mi Dios, y que pueda ver la necesidad que teníamos y que tenemos de Cristo Jesús tomando nuestro lugar, mi Dios, resolviendo el problema más grande que tenemos todos, el problema de nuestro pecado, mi Dios, porque ciertamente nada impuro puede estar ante su presencia, mi Dios. Por eso le vivimos eternamente agradecidos. Le pedimos perdón por nuestros pecados, mi Dios, todo aquello que hemos hecho que no debimos de haber hecho, cada palabra necia que ha salido de nuestra boca, no solo hoy, sino a través de toda la semana, mi Dios. Redargúyanos de pecado si algo nos falta por confesar, mi Señor. Si hay algo que pudimos haber hecho, mi Dios, y por alguna dureza de corazón no lo hicimos, pudiendo haberlo hecho, mi Dios, perdónenos, mi Señor amado, y que nos sintamos perdonados, mi Señor, que aprendamos a abundar en su gracia perdonadora, mi Señor, que si confesamos nuestros pecados, usted
fiel y justo para perdonarnos, mi Dios. Aprovecho para orar para todos los enfermos, mi Dios amado, como siempre digo. Y lo dice su palabra, mi Dios. Reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Sea usted poniendo su mano sanadora, mi Dios, porque usted es el mismo ayer, hoy y siempre, mi Dios. Y todavía hoy usted sana, mi Dios, de enfermedades, de dolencias, mi Dios amado. Y si no es su voluntad que sean sanos, mi Dios, o que sean sanos algunos sí, otros no, mi Dios. Bueno, pues provea su gracia, mi Dios, que es infinita, mi Dios, para poder sobrellevar la enfermedad, mi Dios, con el gozo de la salvación en nuestros corazones, mi Dios, sabiendo, mi Dios, que usted no nos da prueba más allá de la que podamos resistir, mi Dios. Le presentamos todo lo que se va a hacer en este programa, mi Dios, en esta exposición de la palabra, que ciertamente sea como una ofrenda grata a usted, mi Señor, y sea aceptable a sus ojos, a sus oídos, a su presencia, y que todo sea para su gloria, mi Señor. Le ruego por su auxilio, mi Señor, porque ciertamente sin usted yo nada puedo hacer, mi Dios amado. Te necesito, mi Señor. Ayúdeme, 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 mi Dios, a poder exponer todo el consejo que usted se ha propuesto y que sea dado a mi vida conforme a su palabra, mi Dios. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén, mi Señor amado, y amén. Como siempre acostumbro, mis amados hermanos, leerles algo sobre el perdón de los pecados, porque ciertamente esto es lo que se trata el Evangelio. Cristo perdonándonos a nosotros. Voy a leer Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, donde ya el padre de José, Abraham, había muerto. Recordemos que sus hermanos lo habían vendido como esclavo. José es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento desde el Génesis. Y aquí vemos cómo José perdona a sus hermanos y su actitud ante Dios sobre todas las cosas, y cómo Él los perdona. Luego de la muerte de Abraham, dice en el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Estos son los mismos hermanos que lo habían vendido como siervo a los egipcios. Bueno, lo habían vendido como esclavo a los madianitas, y los madianitas lo vendieron a los egipcios, y llegó a estar sobre todo Egipto. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La providencia de Dios obrando en su plan de redención. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Asimismo, mis amados hermanos, una vez nosotros venimos en arrepentimiento al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos perdona, Dios nos sustenta y nos trata como a hijos. Ya no somos bastardos. Mis amados hermanos, hoy tenemos 2 lecturas bíblicas. Vamos a leer la primera hora. Y la segunda la leemos después de un himno. La primera se encuentra en Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al 15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un gentil, centurión de la compañía llamada de la Italiana, miembro del ejército romano, centurión, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, este es al apóstol Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, él hizo lo que el ángel le dijo que hiciera. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, la otra parte de esta historia, subió a la azotea para orar. A donde él estaba posando, él subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Fíjense, Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, de acuerdo a la ley levítica, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Leemos de nuevo: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió. Mis amados hermanos, recordemos esta expresión: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Vamos a pasar a un cántico de adoración, mis hermanos. Hoy tenemos 2 himnos interpretados por nuestro grupo de adoración de la Iglesia Cristiana, Alianza Cristiana y Misionera, Faro de Luz en Atillo, donde yo me congrego, donde hoy tuvimos de invitado a Edwin Colón Sayas, el cuatrista número 1 más famoso en todo el mundo. Para aquellos que no lo saben, el cuadro es un tipo de guitarra, parecido a una guitarra, pero más como en forma de violín. Es un instrumento musical de cuerda típico de aquí de Puerto Rico, y lo van a escuchar. Afinen sus oídos, porque él es cristiano y hoy él estuvo de visita en nuestra congregación. Así que adoremos al Señor. Y mis amados hermanos, secretos entre nosotros, saben que los amo, pero no todos los días tenemos la oportunidad de que nos acompañe en adoración el cuatrista número 1 del mundo, que lo hace para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Adoremos al Señor. Un saludo más lindo. 1, 2, 3. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. No podemos saludar. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice:
Gloria a Dios mis hermanos, espero que se hayan deleitado, sobre todo que hayan adorado y glorificado a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Mis amados hermanos, este es el programa que más problema me ha dado titular, porque en realidad no es una enseñanza doctrinal, una enseñanza teológica, no es un tema concreto y además yo no puedo escoger un título y en base a un título exponer un mensaje. Pero vamos a leer nuestra segunda lectura bíblica. Se encuentra en Lucas 17 del versículo 11 al 19 y vamos a disertar un poco sobre esta lectura bíblica y lo que todo ella, por lo menos lo que yo pude captar de ella, que puede ser aplicativo a nuestras vidas, pero sobre todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 17 del 11 al 19. Jesús sana a 10 leprosos. Y estos 10 leprosos son como lo que el apóstol Pablo llamó inmundo o común, porque ciertamente eran inmundos, eran despreciados por la sociedad, ni siquiera podían interactuar civilmente con el resto de la población. Les era impedido a aquellos que pertenecían, que eran leprosos a la nación judía, no se les permitía entrar al templo a adorar. Estaban totalmente marginados de la sociedad. Jesús sana a 10 leprosos. Y como detalle del marco histórico, esto sucede en el último viaje de Jesús a Galilea. Él está dando fin al segundo año de su ministerio terrenal, lo que se conoce como el año de popularidad. Y ya está dando inicio o está dando comienzo al último año de su ministerio, que se conoce como el año de pasión. Sabemos, y para aquellos que no lo saben, Jesús estableció su centro de operaciones en Galilea, en Capernaum, al norte de Jerusalén. Y este era su tercer y último viaje que él hacía a Jerusalén. Y él tenía que pasar por Samaria. Y en ese viaje sanó estos 10 leprosos y de ahí prosiguió su camino hacia Jerusalén. Leemos: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres con lepra, inmundos, los cuales se pararon de lejos, mantuvieron la distancia que la ley les requería que mantuviesen. En otra ocasión, Cristo se acercó a un leproso, él mismo se acercó para sanarle, pero en esta ocasión los 10 leprosos respetaron la ley levítica y mantuvieron la distancia y se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, imagínenselo mis hermanos, yo me lo vivo, Jesús, Maestro, lo reconocieron, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, fíjense lo que Jesús les dijo. Él no les dijo son sanos ni nada. No, Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fíjense, eso es lo único que Jesús les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y ellos obedecieron. El texto bíblico nos lo da a entender. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Él se postró rostro en tierra, dándole gracia, reconociendo el señorío de Cristo Jesús. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Voy a subrayar esto aquí. ¿No son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Fíjense, ellos le pidieron ser sanado. Uno volvió para atrás dándole toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo le pregunta y resalta en la palabra de Dios que no eran 10 los que fueron sanados, y de 10 solamente uno vino a darle gloria a Dios. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Este obtuvo sanidad y salvación. Vamos a disertar un poco sobre esto, mis amados hermanos. Ahora bien, en este mismo capítulo 17, de donde tomé esta porción bíblica, en los versículos anteriores, es donde se da esta otra gran escena. Yo no sé para ustedes, pero para mí lo es. Donde Jesús les declara en el versículo número 1 que es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es propicio resaltar que a donde quiera que Jesús iba a predicar, además de ser seguido por las multitudes que querían ser sanados, liberados de opresiones, otros por curiosidad o hasta para que les saciara el hambre, porque eso sucedió con la multiplicación de los panes y los peces en 2 ocasiones, con inquietudes genuinas, pero en la mayoría egocéntricas o antropocéntricas, con su mirada puesta en ellos mismos para sus propios beneficios. Vamos a llegar al punto que quiero llegar. Estamos hablando de no solamente algunos, sino de todos, para sus propios beneficios. Recordemos que en un momento dado, todos los que le seguían le abandonaron, porque sus palabras eran muy fuertes, y solo quedaron Jesús y sus discípulos. Entiendo yo que en ese momento todos llegaron a la conclusión que este no era el Mesías que ellos esperaban. Ciertamente lo era, pero no llenaba sus expectativas terrenales de liberación del Imperio Romano y un gobierno terrenal. Pero nunca Jesús perdió tiempo en anunciar el reino de los cielos y sus principios. Y aquí nos hace una advertencia, y lo más seguro lo dijo, además de para enseñanza nuestra, lo dijo delante de los líderes religiosos de la época, porque ellos también seguían a Jesús buscando motivo o ocasión para acusarle, porque ya ellos habían propuesto en sus corazones darle muerte tan pronto tuvieran. Estos enseñaban con hipocresía, porque decían y no hacían, perpetuando un sistema de enseñanza extraescritural, añadiendo o quitándole el sentido a la palabra misma, poniendo así tropiezos al pueblo. Y a la misma vez, en esta corta observación, podemos vernos nosotros mismos, como siempre digo, un espejo a donde mirarnos y ver si lo que estamos enseñando a otros es verdaderamente palabra de Dios o estamos siendo piedra de tropiezo. Voy a hacer un alto aquí, un minutito, para leerle, porque les digo que ciertamente todos le siguieron con motivos antropocéntricos, con su mirada puesta en ellos. Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6,
versículos del 51 al 58, donde nos dice que los oyentes de Jesús seguían malinterpretando sus declaraciones. Fíjense, ¿quiénes los oían? Los que seguían a Jesús, porque si no estuviesen siguiéndolo no podían escuchar lo que Jesús les declaraba, y ellos tomaban lo que Jesús les decía literalmente, y lo que Jesús les dijo es sumamente objetable, puesto que involucraría canibalismo, porque Jesús les dijo esto. Del versículo 51 al 58 les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces dijo Jesús en la sinagoga, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: pues esto os escandaliza, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender antes donde estaba. Y de ahí en adelante todos les abandonaron. Solamente quedaron Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque malinterpretaron lo que ya Jesús había dicho. En el versículo 34 ya Jesús se los había advertido. Les había dicho, pero mis amados hermanos escuchaban con corazones endurecidos. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces les dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cristo lo que estaba dando a entender era un lenguaje simbólico, ilustrar la intimidad, la comunión, la unión entre Cristo y el creyente. Esto es una unión espiritual por medio de la cual Cristo imparte nueva vida al creyente, que es descrita más adelante en el Evangelio. Lean más adelante en el Evangelio según San Juan, en Gálatas capítulo 2, Efesios 1, son cartas pastorales a las iglesias, donde entenderemos esto a más plenitud. Es descrita más adelante en el Evangelio entre la unión, donde Jesús habla de que Él es la vid y nosotros sus ramas. Fuera de Él nada podemos hacer. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Esto se le llama la unión mística y es un tema recurrente en las cartas del apóstol Pablo. La unión de Cristo con el cristiano. Él es el pan de vida. Comer su sangre y beber su sangre es aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario y reconocer que solamente a través de Él tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Para el incrédulo,
el mundo muchas veces, ciertamente nosotros le somos de piedras de tropiezo, pero veamos por qué. Especialmente cuando los confrontamos con la palabra de Dios, en el sentido de que todos somos pecadores. Esto es el cristiano interactuando, llevando a cabo la gran comisión, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y les hacemos un llamado nosotros, mis amados hermanos. Les hacemos un llamado bíblico, como nos hicieron un llamado a nosotros también. Y el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado en nuestros corazones al arrepentimiento. Porque este es el llamado. Es el único y verdadero llamado que podemos hacerle a los incrédulos. Primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Segundo sermón de Pedro, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y mis amados hermanos, ambos llamamientos precedidos por la predicación del Evangelio, léanlo por ustedes mismos en el capítulo 2 y 3 del libro de Hechos, y así a través de toda la palabra. El llamado es el mismo, y de la única manera que podemos responder a ese llamado es a través de un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, reconociendo que hemos pecado contra un Dios santo. Perdónenme. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143:2. Ningún ser humano se justificará ante Dios. Con un versículo bíblico, para mí, con un versículo nos debe bastar para que reconozcamos la necesidad que teníamos y tenemos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, pagando el precio que todos nosotros merecíamos, y lo van a escuchar siempre en este programa, porque esa es la base del Evangelio. Nosotros merecíamos la muerte, y Cristo tomó nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre y darnos vida eterna con Él, libres de esta naturaleza pecaminosa, en cielo nuevo y tierra nueva. Luego de esta escena, Jesús enseñando sin perder tiempo, porque Jesús no perdía tiempo, les dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ahí, fíjense mis hermanos, había una escuela rabínica en el tiempo que decía que solamente, y no sé el nombre, pero lo he leído, lo he escuchado, que decía que perdonaras a tu prójimo hasta 3 veces. Bueno, Pedro dijo 3 más 3 y 1, 7. Pedro trató de ir más allá, pero Jesús le dio a entender, en otras palabras, que era un perdón que tenemos que otorgar infinito. Y ahí, en ese momento dado, dijeron los apóstoles al Señor: auméntenos la fe. Yo pienso que a veces, o muchas veces, hemos leído esto o escuchado sobre estos versículos y los tomamos a la ligera. ¿Por qué digo esto? Porque aún ahora, sabiendo lo que Dios nos ha concedido a través del sacrificio de Cristo Jesús, lo que le costó al Hijo y lo que le costó al Padre, porque al Hijo le costó derramar hasta la última gota de sangre y recibir
el justo pago que exigía la ley de Dios proveniente de un Dios santo, ejerciendo su justicia, porque tenía que derramar toda su ira sobre su Hijo, que tomó nuestro lugar, pues al Padre también le costó, para perdón de nuestros pecados. Y muchas veces basta con una ofensa, un día que nos hagan a nosotros para arruinarnos, contaminarnos, entretener pensamientos pecaminosos, tal vez hasta de venganza o hasta de desearle la muerte a alguien por esta una sola ofensa. Por una ofensa, imagínense 7 en un solo día. ¿Saben? Es cierto, ciertísimo. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Igual principio para las naciones. Por eso las naciones están como están hoy en día. Eso es lo que han sembrado. Eso es lo que la maldad del hombre ha sembrado. Eso es lo que las naciones están cosechando. Las leyes que están legislando en contra de la ley moral de Dios, en contra de Dios mismo, es lo que Dios está haciendo. Dios está ejecutando su justicia. ¿Por qué? Porque les está dando lo que siempre han pedido y han deseado. Bueno, pues esa es la justicia de Dios, porque llegará el día del juicio final. Es verdad, pero de esa siega, de lo que el hombre sembrare segará, esa siega se encarga el Señor. Muchas veces hacemos como Jonás. Fíjense, nos sentamos esperando a ver cuándo el Señor vengará la ofensa, o el agravio, o el insulto, la falta de respeto hacia nosotros, cuando verdaderamente Dios lo que nos pide es que les perdonemos. Nosotros muchas veces esperando ese juicio, cuando en realidad tal vez nos llevemos esa tremenda sorpresa, que al igual que la gran ciudad de Nínive se arrepintió y Dios no la destruyó, asimismo, tal vez Dios le concede el arrepentimiento, el nacer de nuevo, el perdón de pecados al ofensor y concederle la vida eterna. Y nosotros, deseándole el mal, siendo desobedientes al mandamiento de Dios y sobre todo, olvidándonos que eso mismo fue lo que hizo Dios con nosotros, perdonarnos todos, pero todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En esta expresión yo no estoy citando a Calvino, pero es que me lo imagino, y tal vez en algún lugar él haya escrito algo a su manera peculiar de escribir, más o menos así. Oh, cuán grande ingratitud. Pongámonos en el lugar y la situación cuando no hemos querido perdonar y nos hemos sentado a esperar la justicia de Dios, que vengue el agravio que nos han hecho. Oh, cuán grande ingratitud no perdonar a un pobre pecador que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, luego de haber sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Mis hermanos, una vez más, recapacitemos en lo que sucedió verdaderamente en aquella cruz y consideremos la obra redentora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, perdónenme, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. Nos encanta ese primer pasaje, nos encanta, y es verdad. Pero el siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aunque ciertamente el día del juicio final llegará, porque llegará, aunque el mundo no lo quiera reconocer
y ese juicio será un juicio justo, y la justicia de Dios en todo su esplendor será ejecutada, donde toda boca será cerrada y todos reconocerán que Cristo verdaderamente es el Señor. Y muchos dirán en aquel día: ciertamente menospreciamos a Dios mismo. Día horrendo para el impío, pero un día glorioso para todos los hijos de Dios. Y por fin llegamos a esta escena, una escena real, histórica, literal y a la misma vez llena de enseñanza aplicable a nuestras vidas. Un espejo espiritual a nuestro propio corazón de cómo estamos respondiendo a Cristo Jesús por haber llegado a nuestras vidas y habernos dado un corazón nuevo y habernos dado su Espíritu Santo, al cual podemos estar contristándolo ahora mismo, y eso conducirnos a actuar como los 9 leprosos que no regresaron a dar gloria a Dios. Este era extranjero, era impío, o sea que no era hijo de Abraham como los otros 9, y si lo era, siendo samaritano, era mestizo, no era un israelita puro, no era hijo según el antiguo pacto, aunque en el Antiguo Testamento y aún en la genealogía de Jesús hay gentiles, no israelitas, mostrando que el Mesías prometido en Génesis 3:15 era y es para todas las naciones. Aquí Jesús mismo está extendiendo el reino más allá de la nación de Israel a través de esta sanidad física y demostrando la fe dada a este extranjero que también fue sanado del pecado, porque Jesús mismo le declaró: tu fe te ha salvado. Aquí es que quiero que reflexionemos, mis amados hermanos. Somos hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, al igual que este leproso. Pero recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo, en lo personal, mis amados hermanos, siempre le estoy pidiendo a Dios que sea como este leproso. Mis amados hermanos, siempre le estoy pidiendo a Dios que me recuerde en mi mente, que me mantenga alerta espiritualmente para agradecerle cada misericordia, cada providencia, cada plato de comida. Mis amados hermanos, porque ciertamente nosotros comenzamos a quejarnos, y una vez comenzamos a quejarnos y a fijarnos lo que el prójimo ha dicho, lo que ha hecho, lo que nos han insultado, y mis amados hermanos, nosotros lo que tenemos es que, por esa es mi insistencia siempre, en que nosotros tenemos que aprender a agradecer lo que Cristo verdaderamente hizo en la cruz del Calvario y aceptar su gracia. Mis amados hermanos, porque si nosotros no aprendemos a abundar en su gracia, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, algo que ninguno de nosotros podíamos, ni podemos, ni nadie podrá por el resto de la historia del género humano, es salvarse a sí mismo de la condenación eterna. Al igual que este leproso que vino prostrado y se postró y reconoció lo que Cristo había hecho. Asimismo, mis amados hermanos, en mi oración de todo corazón, léanlo, mis hermanos, en Lucas 17, de que seamos como este leproso y nada que sucede en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos ha bendecido de maneras innumerables. Cada día el no venir y agradecerle a Dios por el techo que tenemos, si tenemos trabajo, por el trabajo que tenemos, por la salud que tenemos. Si no, pregúntenle a cualquiera de los que están enfermos aquí ahora mismo, ¿qué le dirían a ustedes?
que están sanos y no hemos sido agradecidos a Dios. Pidámosles a Dios cada día que nos mantenga alerta espiritualmente y, mis amados hermanos, pongámoslos en práctica. Esto es parte de lo que la palabra nos llama en oración. El apóstol Pablo nos exhorta a que estemos en oración en todo momento, y esto no implica el que estemos postrados en oración. No, es en una comunión con el Señor en todo momento, donde estamos conscientes de que somos hijos de Dios, y así podemos ver a Dios obrar providencialmente hasta en el más mínimo detalle de nuestras vidas, como hoy. No es coincidencia que yo esté expresándome en este programa. No es coincidencia que se haya leído Lucas capítulo 7. No es coincidencia que se haya leído Hechos 10 del 1 al 15. No es coincidencia que el hermano Iván Saya haya estado con nosotros esta mañana adorando en nuestra iglesia a nuestro Señor y Salvador. No es coincidencia que Canal Palabra Viva exista. Y mis amados hermanos, sobre todo, no es coincidencia que usted esté escuchando un llamado al arrepentimiento en esta noche y que se convierta de sus malos caminos y venga a Cristo Jesús en arrepentimiento. Y Él será amplio en perdonar todos sus pecados. Si no has conocido a Cristo Jesús, hoy has conocido muchísimo más de su abundante gracia y misericordia. Y para aquellos que conocemos a Jesús, la palabra nunca envejece. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Pues, mis amados hermanos, esta palabra permanece para siempre y nunca va a dejar de traer enseñanza a nuestras vidas. Algo que para muchos es básico: la sanidad de 10 leprosos. Pongámonos en el lugar de esos 9 leprosos. ¿Cuántas veces hemos sido ingratos y no hemos venido a agradecer a Dios por una misericordia, una bondad, una providencia que Él nos ha otorgado? Y nosotros, con nuestra mirada puesta en nosotros, en vez de tenerla puesta en Cristo Jesús, como siempre digo, y es la verdad, viviendo un evangelio cristocéntrico en nuestras vidas, rodeando a Cristo, Cristo al centro de todo, y no una vida antropocéntrica donde todos esperamos, como las multitudes que seguían a Jesús, que todo girara alrededor de ellos. Y como decía nuestra hermana Jessica en un programa la semana pasada, Cristo obrando milagros y nosotros viniendo a Cristo por lo que Cristo pueda hacer por nosotros, en vez de adorar y venir a Cristo por quien verdaderamente Cristo es, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y mis amados hermanos, quería aclararle que siempre estoy hablando del Evangelio porque yo me considero un evangelista. Yo no soy un pastor, yo no soy un misionero, yo soy alguien apercibido de lo que Cristo ha hecho por mi vida y que ha respondido al llamado de Cristo a llevar a cabo la gran comisión, y eso se lleva a cabo llevando el evangelio. O sea que tengo que mostrar el evangelio a través de Cristo Jesús. Pero yo no soy unicitario, mis amados hermanos, que niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. No, le servimos a un Dios en 3 personas, independientes cada una de la otra, pero unidos en esencia: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mis amados hermanos, en ningún momento yo he negado la Trinidad. Quería recalcarles eso. No, creemos como cristianos evangélicos que somos, de distintas denominaciones, pero creemos en un solo Dios, pero creemos en la misma vez en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esto yo lo diserté en un programa aquí anteriormente, donde cada uno de ellos ejecuta su parte en el plan de redención del hombre. Dios el Padre envía el Hijo muere en la cruz, el Padre derrama su ira sobre el Hijo, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros para guiarnos a toda sabiduría, sellarnos, interceder. Bueno, el ministerio del Espíritu Santo y su obra en la vida del cristiano es interminable hasta el día de la redención, donde todos seremos uno
para gloria y honra de Dios. Hasta aquí mi exhortación, mis amados hermanos. Vamos a un cántico una vez más. Deleítese en ello y venimos a despedirnos. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a obediencia, regresamos a ti con tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, Aún en medio del dolor. guíanos a tu voluntad. En medio del sufrimiento. Él es Rey, Él es nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, Señor, de nuestra rebelión la obediencia. Regresamos a ti con tu corazón. Aleluya. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Cueste lo que cueste. Aleluya. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, En medio del dolor. guíanos a tu voluntad. En padecimiento. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. ¿Quién es el dueño? Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad.
Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Mis amados hermanos, quiero que sepan que cada cual de nosotros exhortamos a la manera que exhortamos y cada cual expone la palabra con lo que Dios nos ha dado. Yo no puedo dar algo que yo no tengo, pero quiero que sepan que mi corazón se humilla ante la obra redentora de nuestro Dios. Y que yo, como todos nosotros, vivimos agradecidos de Cristo Jesús por haber llegado a nuestras vidas. En lo más profundo de mi corazón yo espero que esta palabra los haya edificado, que nos persiga, que seamos como este leproso y vengamos siempre agradecidos a los pies de Cristo por haber llegado a nuestras vidas. Les recuerdo que mañana en la noche tenemos el programa Altar Familiar conducido por nuestro hermano Víctor Ose, su esposa Noelia, nuestra hermana Gloria, sus hijitos. Un programa que ciertamente nos bendice a las 21:30 de Chile, 9:30 p.m. hora de Puerto Rico. Y mis hermanos colaboradores de la emisora, ustedes perdónenme de todo corazón, pero se me pasan desapercibidos. Me he propuesto escribirlo, lo he escrito, el horario de todos los programas, pero mis amados hermanos, discúlpenme, búsquenos en Canal Palabra Viva, Cristianismo Bíblico en Facebook, Canal Palabra Viva en Facebook. Bajen la aplicación en el App Store, el Canal Palabra Viva. Ahí tienen la emisora constantemente. Compartan nuestros programas, denle like, denle pulgarcito a este programa. Ahí en el Facebook, en Canal Palabra Viva, en YouTube. No le están dando like a mí, lo que le están dando like es al Evangelio, a Canal Palabra Viva, para que el Evangelio sea llevado hasta donde Dios le plazca que llegue el Evangelio a través de esta emisora y de todos estos medios. Aunque ciertamente yo creo que llegará el momento donde solamente nos quedará la radio, pero mientras podamos compartir el Evangelio por todas estas plataformas, lo vamos a estar haciendo. Hermano Víctor, hermano Roberto, hermana Angélica, hermana Ingrid, hermana Jessica, hermano Andrés, hermano Sebastián, mi hermano Pedro, los hermanos Soto, sepan que los amo, que les llevo en el corazón, hermana Gloria, todos ustedes que están de continuo ahí en la emisora, Alicia Molina, la hermana Torres, la hermana Alison, la hermana Dolca, todas y todos ustedes que nos acompañan, mis hermanos aquí en Puerto Rico, María Avilés siempre nos acompaña, Lidia, bueno, en fin, no me puedo recordar de todo, pero les doy las gracias a todos los que nos han acompañado, sean bendecidos, sepan que los llevo en el corazón y ciertamente están en mis oraciones. Sería un pecado horroroso el que yo les diga esto y fuese una mentira. Sepa que están en mis oraciones todos ustedes y que los amo. Hermana Gloria, de lo más profundo de mi corazón. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios, despidiéndonos de este programa, pero no de su presencia. Un domingo más, mi Dios, donde podemos cerrar el día del Señor en acción de gracias, mi Señor, porque ciertamente estamos más que agradecidos por haber llegado a nuestras vidas, mi Señor. Dándole gracias, porque mi Señor amado, en lo profundo de mi corazón, mi Señor, yo sé que ciertísimamente todos los que han escuchado este programa en esta noche, en este momento, estamos en acción de gracias, como aquel leproso, mi Dios amado, reconociendo que todo se lo debemos a usted.
Y es por pura gracia, por su puro amor y por su infinita misericordia, mi Señor amado. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado, Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Y eternamente, mi Señor, hemos orado. Amén, mi Dios amado, y amén. Será hasta el domingo que viene, mis hermanos, mis hermanas. Y como siempre les digo, busquemos a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Que el Señor les bendiga. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.